Diga conmigo, aliviando el peso. Yo podía haber actuado, ¿me vieron, muchachitas? Yo podía haber actuado, yo hacía así, ¿entiendes? Amén, aliviando el peso. Toca que tiene al lado, dile, alivia el peso. Dile, suelta las cargas. Dile, ahorita vamos a oír a Nancy Amancio con esa canción que dice, suelta el equipaje, alégrate. Aleluya, eso es típico, usted lo entiende, amén. Si hablamos de peso, entonces ponemos a Nancy Amancio con suelta el equipaje. ¿Quién vive? Y a su nombre. Pero es una verdad y una realidad que usted tiene que vivir en su vida. No es que pongamos la adoración, usted la cante y se goce. Pero el problema y la cuestión es que usted aprenda a soltar las cargas, que aprenda a depositarla en el lugar que debe depositarla. Porque ojo, cuando usted la deposita donde no va a alcanzar descanso, entonces ahí va a haber un problema, van a haber doble carga. Dile que tiene al lado, vas a tener doble carga. Entonces tenemos que aprender, número uno, a depositar, a soltar nuestras cargas, que es lo más difícil para nosotros, porque a veces decimos, la solté, pero realmente no la soltaste. Entonces, ¿qué es soltar las cargas? Primeramente vamos a tener que ver qué cosa es el descanso. Diga conmigo, descanso. Vamos, que usted va a hablar, no soy yo que va a sudar solamente. Descanso. Si se te duerme de al lado, le metes un codazo. Dile, un codazo santo, toma, rágata. Dile, vamos, despiértate. Descanso, ¿qué es descanso? Descanso es quietud, reposo o pausa en el trabajo o en la fatiga. Escucha cómo dice, ¿qué cosa es el descanso? El descanso, vuelvo y le repito, quietud, reposo o pausa en la fatiga. O sea, la Biblia lo expresa en la creación. Diga conmigo, desde el principio se estableció el descanso. Vamos a decirlo, desde el principio se estableció el descanso. Entonces, cuando Dios crea todas las cosas, en el orden donde Dios las creó, en la manera que Dios las creó, dice que al séptimo día, Dios, ¿qué hizo? Lo bendijo, lo santificó y lo declaró para el descanso. O sea, el día que tú descansas no es un día donde no vas a ser bendecido, porque dice la palabra que el Señor es el día del descanso. En el descanso hay bendición y santificación. Vamos, toca que tiene un lado y dile, es necesario que descanse. Si el Señor lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. Si el Señor, siendo Dios, escuchen, no es porque Dios necesite descanso, es porque un verdadero líder primero modela y los demás le siguen. O sea, no es que Dios te va a ordenar, es que Dios lo hizo para que tú lo hicieras. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer hoy, primero lo hizo el Señor. Porque la Biblia dice que el verbo se hizo carne, y todo lo que hizo el verbo hizo carne. Todo lo que el verbo hizo, cuando se hizo carne, lo hizo no para mandarte, sino para ejemplificarte lo que tú y yo debemos hacer. Vamos, toca que tener al lado y dile, descansa. Aleluya. Entonces, Dios establece el día y lo establece como un descanso. En el libro de Éxodo, después que Dios le da las leyes al pueblo de Israel, establece el Shabbat. Diga conmigo, el Shabbat, cuyo significado no es sábado, sino es descanso. Usted lo sabe. Los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no lo estableció Dios. ¿Lo sabía? Espero que lo sepa. Los días, lunes, martes, miércoles, nunca. Siempre dice la palabra, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto, séptimo día. Entonces, el Shabbat, que significa descanso, lo establece Dios para su pueblo. O sea, ¿qué tanta importancia tiene el descanso que Dios lo puso entre los mandamientos? O sea, muchas veces honra a tu madre y tu padre, honra, no robes, no mates, no hurtes, y el descanso Dios lo incluye y no fue el último. Escuche lo que le estoy diciendo. Dios incluye dentro de los mandamientos que usted debe de descansar. No se vuelva un vago, sino que descanse de su trabajo. Ojo, no me malinterprete. Esta semana no voy a hacer nada, pastor me dijo que descanso. No se vuelva un vago. Ayude lo que tenga que hacer, pero ojo, descansa en el Señor. El Señor lo establece como un mandamiento para su pueblo Israel. De hecho, el pueblo no podía hacer nada. Ese día era para adorar a Dios, para santificar a Dios, para leer la palabra, para establecer en el ámbito religioso, amén, un fortalecimiento. Entonces, en el descanso no había cese de movimiento espiritual. En el descanso había activación espiritual. Vamos a llegar ahí en algún momento. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, hay una necesidad imperiosa en el descanso. Es necesario para tu cuerpo y para el mío el descanso. Vamos a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Aleluya. Versos del 1 al 10. Cuando usted está ahí, den un fuerte amén. Y si no está ahí, ya yo le digo el amén.
Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Dice, y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Escuche esto. La tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Aleluya. Y comerás y contarás 7 semanas de año y 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente, diga conmigo, fuertemente, la trompeta en el mes 7º. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar trompeta para toda vuestra tierra. Y santificaréis, escuche, el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo, aleluya, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. O sea, Dios establece algo. Cuando el pueblo de Dios entre en la tierra prometida, en la tierra que Dios ya le había dado, diga conmigo, donde Dios ya le había dado, aleluya, Dios le dice, al 7º año descansarás un año entero. Pero no solo eso, que contarás 49 y en el año 50, ese año también será de descanso. Ese año era llamado el año de jubileo. En ese año de jubileo todo el mundo tenía que cesar. El que era esclavo tenía que dársele su libertad. El que debía dinero se le perdonaba la deuda. Era el año donde había paz. Diga conmigo, había paz. O sea, era necesario que esto pasara incluso para la misma tierra. Todos necesitan descanso, incluso el medio ambiente. O sea, cuando usted vio cuando el COVID pasó, que fue bien malo para nosotros, pero ojo, pasaron cosas durante el COVID. Dice, cuando estuvimos encerrados por 2 años casi, fueron años y pico, 2 años casi. Dice, el agua de Venecia se puso transparente. Disminuyó el ruido en la tierra y las vibraciones en el suelo. China redujo la contaminación en un 30%. O sea, cuando el hombre recesó, incluso la tierra descansó. Fíjense, si usted ve los videos de antes de Venecia como tal, usted no podía ver ni la parte abajo del barco. Metía la góndola y no se veía en cuanto entra la góndola hacia abajo. Y las imágenes que daban después de eso eran transparentes, que parecían estas playas no, Dubái no, es un nombrecito extraño. Wikiri, esa es una playa esas que son bien transparentes, que usted puede ver que parece que usted ve un barco y parece que el kayak está flotando, parece que no hay nada ahí. Todo es tan transparente. Y así mismo se pusieron las playas, los mares en Venecia. La tierra descansó, porque en lo que usted caminamos, donde hay gente brincando, donde hay gente moviéndose, esa vibración es constante en la tierra. Y la tierra se mueve, aunque no sea perceptible para ti, para mí, a una escala mayor, si es perceptible para la tierra. O sea, ponen instrumentos, amén, de medición en la tierra y se siente una vibración. La vibración de la tierra se redujo casi un 80%. Fíjese que algo esté constantemente en el momento, algo así. Empezó la tierra a descansar. Y a veces estas cosas son necesarias para Dios establecer sus principios dentro de su voluntad, aun cuando el hombre no quiera que pase. ¿Fue malo el COVID? Depende. ¿Que trajo malas cosas? Es verdad. Pero también hubo un descanso necesario. O sea, la gente se sentó en casa y a pesar de todo ese estrés de que no puedo salir, de que me enfermo, hubo un descanso, no solo para el hombre, sino también para la tierra. Diga conmigo, descanso para la tierra. El problema del descanso forzado es que no da los mismos frutos que el descanso voluntario.
Cuando usted descansa, forzadamente se preocupa, se estresa, le salen manchas en la piel. El dinero, y que no tengo, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Mire, yo le voy a decir una cosa, hacemos una coma aquí. Durante el COVID yo no trabajé, mi esposa tampoco. Y era increíble, no. Dios es un Dios creíble. Que nosotros sin trabajar siempre teníamos alimento. Y cuando llegaba el día 40 días nos metíamos. Y al día 40 siempre cogíamos aquella bicicletica que ella está descansando ahora de mí. Porque le cayó un peso que había que decirle a usted, una bicicletica de 20. Y yo, y en eso me montaba, íbamos aquí, llegábamos a la casa llena de cosas, nos derretíamos en el patio, nos regalaban los turnos, llegábamos y decíamos, pues corre, pasa para adelante. Y éramos el segundo y el tercero en una cola que llegábamos como el 70, el 140, qué sé yo, por ahí para atrás. Siempre venía y alguien nos... Pero simplemente yo le dije a mi esposa, no vamos a trabajar ni nada, vamos a aprovechar y vamos a descansar. Confiemos en el Señor. Y yo le tengo un dicho a ella que yo no sé si le enciende, le molesta, pero me mira con mala cara. Y yo le digo, Dios proveerá. Porque a veces cuando tú descansas voluntariamente la gente se asusta. Cuando tú tomas la actitud de voy a confiar en el Señor, la gente teme. Porque la gente prefiere andar así. Pero seguro que lo tengo aquí. Con una bolsita y con un dolor en el hombro, en la cervical, en la cadera, en la cintura, en el codo, en todas partes. Pero andar así. Dios nunca ha querido ni demandado que andes así. Dios demanda que tú camines. Vamos a hacer algo. Dios demanda que tú camines. Agáchate atrás de la maleta. Esta es la idea que tú eres el Señor, que no te ves. Agáchate. Dios no demanda que tú andes así. Dios demanda que tú andes así. Y el bien y la misericordia. Empuja la maleta. Dios demanda que tú andes así. Y ella te siga. ¿De dónde vendrá mi socorro? De mi esfuerzo. La Biblia dice, de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová. Joder, tenemos que hacer un curso de actuación. Mi socorro viene de Jehová. Y siempre nosotros en nuestra humanidad demandamos andar así. Y Dios simplemente nos pide que nos olvidemos de las cargas. Que buscamos de Él primeramente y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo tengo que andar? Estresado, molesto, pensando ¿qué como hoy? ¿Qué como mañana? No. Buscando primeramente del reino. Y todas las cosas vendrán por añadidura. No es que serán enviadas, es que vendrán ellas solas. Por eso el bien y la misericordia no me las enviará el Señor, me seguirán todos los días de mi vida. Pero diga que tiene al lado, aprende a aliviar el peso. En fin, la tierra tuvo un chance también. O sea, Dios establece el descanso. Diga conmigo, Dios establece el descanso. Y hay tres cosas que me encuentro dentro del descanso. Número uno, fue establecido por Dios. Ya eso lo vimos. Dios lo establece como mandamiento, con autoridad. Ojo, ahora descansamos en Cristo. Y cada día le buscamos. Y cada día le adoramos. Y cada día todo ese peso de trabajo lo depositamos en Él. Por eso es que tú y yo, el descanso es diario. Aunque busco un día también para descansar un poco más. Por eso el chaval de nosotros se llama Cristo. ¿Tú que está a tu lado? Dile, se llama Cristo. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Número uno, fue establecido por Dios. Tres cosas que nos encontramos en el descanso. Número uno, fue establecido por Dios. Número dos, es necesario. Imperioso. Es necesario el descanso. Y número tres, hay una fuente de descanso. Entonces, tres cosas que nos encontramos. Ya la primera la vimos. ¿Cuál fue la primera? Dios la estableció. Diga conmigo, Dios la estableció. Solo tenemos un problemita con esto. Como nos cuesta descansar. El trabajo que pasamos para descansar. Eso me acuerda a Pánfilo. Pánfilo del trabajo para buscar trabajo. Trabajo para entretener. Trabajo para no sé qué. Trabajo para no sé más cuánto. Y nos pasamos mucho trabajo. A veces ni lo logramos.
descansar. Porque muchas veces el día que tomamos para eso, sentados, no estamos descansando. Amén. Sentados, acostados, viendo una novelita, viendo un no sé qué, oyendo una canción, no descansamos. Porque que tiene al lado, dile, ¿cómo nos cuesta descansar? El enemigo entiende una cosa: diablo no es bobo, Satanás no es bobo, Lucifer no es bobo. La iglesia, él ha probado y ya está demostrado que él no puede contra ella. Las puertas del Hades, dijo el Señor, no prevalecerán. O sea, no hay oportunidad para Satanás. Su pelea está perdida. Toca que tiene al lado y dile, su pelea está perdida. Entonces, yo no le voy a decir que es el único instrumento, pero sí es uno de los instrumentos que usa Satanás para mantenerte apagado. La falta de descanso, el ajetreo, el constante trabajo, el no tener un tiempo para ti y para el Señor, y no tener un tiempo para... Incluso Satanás lo pone en tu mente y te carga de cosas y te rodea de cosas que tú dices, ¿en qué momento tomo un respiro? Señor, ¿cuándo voy a descansar de todo esto? En el momento que tengas la actitud de descansar. Porque ya Dios te lo estableció, te dijo que era necesario, y vamos a ver qué es necesario ahora en un momento. Y número 3, te entregó una fuente, que también lo vamos a ver ahora. Amén. Toca que tiene al lado. Y dile, lo que está agotado no produce igual. O sea, usted tiene un llamado en el Señor. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado en el Señor. Date cuenta que vas a terminar tan cansado que te va a ser difícil incluso ir a la iglesia. Te va a ser difícil incluso el culto que toca además. La milla esta te va a ser trabajosa. O sea, yo le acabo de decir a los hombres que el primer domingo de cada mes vamos a tener un tiempo. Y si fuera yo, hubiese brincado, hubiese dado gloria a Dios, hubiese dicho gracias, Señor. Porque a veces lo necesitamos. A veces no. Lo necesitamos. Hay cosas que es mejor sentarte con tu amigo y hablarla. No es que no tengas, no es que tú te desligues más con tu amigo te ligues más con tu amigo que con tu esposa. No, tu esposa es tu carne, carne de mi carne. Él dijo, Adán dijo, esto es carne de mi carne. Ahora entiendo yo, ni el mono, ni la mona, ni la culebra, ni la cebra, no. Ni el chimpancé, ni la tarántula, ni la gallina, ni la chica. No, esto es carne de mi carne. La reconoció. La hizo suya porque salió de él. Entonces, en ese establecimiento, usted también a veces tiene que buscarse eso. Y que me diga a mí, vas a tener un tiempo para que tú también enseñes. También me hubiera gozado. Pero el problema es que estamos pensando que tenemos una semana ajetreada y necesitamos ese día para descansar. Y no para aprovechar y ser santificados y bendecidos por el Señor. Porque la palabra dice que ese día Él lo bendijo y lo santificó. Y pensamos que el día de descanso y de reposo para nosotros, el día que nos vamos a sentar a dejar toda carga, será un día donde vamos a perder el tiempo. Y la Biblia dice, vuelvo y te repito, que lo bendijo y lo santificó. Incluso antes de darlo por mandamiento. Todo lo que fue establecido por gracia y por fe vino antes de la ley. Por eso usted ve que por fe Abraham alcanzó. La fe vino antes de la ley. La gracia vino antes de la ley. Por fe Abraham le dio a Melquisedec. Todo lo que era establecido en la gracia, antes que viniera la ley, que expresaba la gracia, la bondad y el favor del Señor también. El hombre la malinterpretó, el hombre la viró, la acomodó. Pero antes que llegara todo eso, todo lo que fuera establecido en gracia y en favor, fue establecido antes. El problema es que después lo que era esencia vino a manifestarse, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nuestra esperanza de gloria. Cristo. Era lo que había de manifestarse. Llegó el tiempo bueno, el tiempo exacto. Tú y yo estamos viviendo hoy el mejor tiempo que ha vivido la humanidad. El tener a Cristo en nosotros. Porque los profetas, los maestros, los fariseos, los eruditos, Melquisedec, Abraham y todo el mundo por ahí atrás no tuvieron lo que tú y yo tenemos hoy. Y es Cristo en nosotros. Ellos quisieron oír, ellos quisieron escuchar. Pero aún así a Dios le plació entregárnoslos a nosotros.
Lo que tiene al lado, dile, es necesario. Es necesario. Si usted llega cansado, estropeado, trabajado y hay otra tarea que hacer, indiscutiblemente el resultado no será de la mejor calidad. O sea, les decía ahorita, todos tenemos un llamado en el Señor. Aquí todos, me paro y yo le puedo decir, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, usted puede hacer lo otro. Pero si usted no aprende a descansar en el Señor, todo lo que tenga que hacer para el Señor, lo va a hacer con trabajo. Lo va a hacer estropeado, lo va a hacer cansado, le va a causar fatiga. Si me tengo que ir a jugar pelota, voy bien, pero si tengo que ir a recibir del Señor, estoy cansado. Si me voy a ver una película, si me voy a salir con mi noviecita, ¡oh, qué bien lo hago! Pero cuando me toca servir, estoy cansado. Hay uno los sábados, que vamos a empezar de nuevo. Ay, estoy cansado. Es que el sábado yo no trabajo. Es el día de dormir. Domingo 10 de la mañana doctrina. Un poquito más tarde. Las doctrinas me las sé. Debemos mantener un espíritu enseñable. Lo que hay que tener al lado, dile, sé obediente y descansa. Entonces, somos un alma que tiene un espíritu y está en un cuerpo. ¿Usted entendió eso? Somos un alma que tiene un espíritu que está en un cuerpo. Amén. Entonces podemos sufrir tres tipos de cansancio. Vuelvo y le repito, somos un alma que es la que va al Señor, que es la que se salva o la que no. Tenemos un espíritu que ahora sí es la que regresa al Señor, y tenemos un cuerpo corruptible que ese es el que se hace tierra y polvo. Del polvo saliste, al polvo volverás. O sea, somos tres en uno. Y siendo tres en uno, podemos tener tres tipos de cansancio en uno mismo. Número 1, cansancio mental. Número 2, cansancio en el cuerpo. Y número 3, cansancio espiritual. Lo que tiene al lado, dile, tres tipos de cansancio. Dile, si pensaste que tenías una maleta, uy, ¿cómo pesa? Vas a tener tres tipos de cansancio. Número 1, ¿cuál? Número 2. Número 3. Las tres no se manifiestan igual. Y las tres no se producen el cansancio de la misma manera. Y usted lo va a entender. 2 de la misma y una distinta. 2 por exceso, otra por falta. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Cualquiera de estas tres que se afecta, afectará a la otra, porque son una maquinaria. O sea, Dios, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que nos dio vida. O sea, el espíritu que estaba en nosotros muerto por nuestros delitos y pecados, ¿qué trae? Vida. Viene a vida, resucita. Entonces, hay un complemento en estos tres que si usted ve la ciencia ficción, el hombre ha tratado de separarlo por mucho tiempo, tratar de sacar los pensamientos, los sentimientos y la mente y ponerla en una máquina. El hombre lo está haciendo en la ciencia ficción, pero todo lo que el hombre hace en la ciencia ficción trata de hacerlo también en lo natural. Por eso usted ve que los viajes de este submarino de Julio Verne salieron primero escritos, una ciencia ficción. Eso ahora ni tan siquiera se asemeja a lo que puede lograr el hombre con un submarino debajo del agua. Todo lo que se establece en ciencia ficción, ya le dije una vez, que cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio un don capaz de traer a lo natural lo que en lo espiritual nosotros creamos en la mente. Pues, vayamos a ver la torre que ya habían edificado. Pues no, ni tan siquiera habían puesto la primera piedra. Pero en su mente, en lo espiritual, ya habían comenzado a construirla. Y el propósito de esa torre era llegar al cielo y hacerse un nombre semejante a Dios. ¿Sabe quién te intentó hacerse un nombre semejante a Dios? Satanás. Hacerse un nombre semejante a Dios es adquirir adoración propia. Por eso Dios viene y dice, vayamos y confundámonos para que no terminen de edificar la torre. Pero si usted lee, dice, la torre que habían empezado. Y a empezar a edificar algo, primeramente se abre un hueco. Entonces, ni tan siquiera se había puesto una piedra. Estaban haciendo los cimientos. Pero ya lo que había creado aquí, ya se había establecido. Por eso Jesús dice después, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. O sea, tú no lo hiciste,
pero tu ojo miró y lo pensaste. Y todo lo que tú miras y piensas, les dije una vez que todos nuestros pensamientos suben delante de Dios en forma de... Diga conmigo, el Señor las ve. Tenemos la capacidad de decirle: Señor, perdóname por lo que acabo de pensar de este muchacho. Qué mala tú. No, mentira. Amén. Número 1, descanso, cansancio mental. Vamos a Lucas, capítulo 12. Lucas. No los premios. Aleluya. ¿Quién vive? No me juzgue. Lucas, capítulo 12, verso del 22 al 31. ¿Ya estamos ahí? Dice su palabra. Dijo luego a sus discípulos: aleluya. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Para los chiquiticos. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? De chocolate, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vosotros, vuestro Padre, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad del reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué se preocupa el hombre? Fíjese, antes de nuestro tiempo, hace 2000 y pico de años, Jesús estaba diciendo: no te afanes por lo mismo que usted y yo nos afanamos hoy. ¿Qué como? ¿Qué me pongo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo voy bonito a la iglesia? Si no tengo zapatos, no voy a la iglesia. Si el pantalón no es nuevo, no voy a la iglesia. Si no tengo algo que estrenar, pues tampoco. Las mismas cosas que nos preocupan hoy, les preocupaban a ellos. Y el Señor sabía que eso se iba a mantener por un largo tiempo. Y dijo: ¿por qué te preocupas por lo que vas a comer? Que usted no tiene nada en la cocina, no te preocupes. A veces yo me preocupo de mi despreocupación. Se lo digo sinceramente. A veces yo me siento y digo: estaré demasiado despreocupado. Pero hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Y he aprendido a descansar. Y he aprendido a tomarme el tiempo con quietud. Y hay gente que me ha dicho: ¿cómo tú aguantas tal cosa? No sé. Simple y llanamente no sé. Lo aguanto. Lo he achacado aparte del llamado, aparte, no sé. Pero ya entiendo un poco de cosas. He aprendido a confiar y a descansar en el Señor. Y muchas veces está el frío vacío. A veces tú lo ves repleto y ¡ay, qué gozo, qué alegría! Cuando usted lo ve así, usted dice: Pero cuando usted lo ve vacío, comienza la cabeza a maquinar cosas. Ve acá. Y cuando pasen las 7 semanitas que tengo aquí de comida, y cuando pasen, hay gente que no tienen 2 y tú tienes 18, y cuando pasen estos 18 días de comida, ¿qué hago? Y cuando se me está acabando y cuando se esté el frío vaciando, ¿qué hago? Jesús dijo: no os afanéis, porque hay animalitos que el Señor los alimenta sin ellos hacer nada. El problema no es no hacer nada. El problema es buscar primeramente del reino del cielo y su justicia. Porque, ojo, no se confunda y no se equivoque y no malinterprete. Si usted va a descansar, descanse buscando el reino de los cielos y su justicia. Porque es la única manera que todas las cosas vendrán. Que tienes escasez, pues ora y dale gracias al Señor. Es por fe. Voy a dar gracias a Dios por la comidita que me voy a comer hoy.
Mira, el 31 de diciembre estábamos planificados 8. Se nos van 2 que me causaban tremendo dolor. ¿Nos quedamos en cuánto? 6. Después se añadieron 2 más de nuevo. 8 volvimos a hacer. Después me dijeron 2 más. Son 10. Terminamos comiendo 18. ¿Es verdad o mentira? ¿Nos llenamos o no nos llenamos? ¿Comimos rico o no comimos? El Gabo se dio una tayuca que fue una... Pero terminamos comiendo 18. Y yo veía que Nelly cada rato venía a la cocina y me decía, ¿alcanzará eso? Y el niña, tranquila, que esto se va a multiplicar. Y yo me miraba y decía, y ella, ay, gracias. Y saca otra vez. Hoy, tranquila, esto va a alcanzar. Tranquila, confía, no hay lío, tranquila. Mire, cuando empezamos se llenó un caldero así. Literalmente, no le estoy diciendo mentira. Y no tenía añadido nada. Era una bolita así. Así. Literalmente, se lo estoy diciendo porque cuando usted cocina se consume. Era así. Eran 4 vistecitos. Y 2 ripiaditos. Y aquello se convirtió en una caldera así. Y así. Y cuando ella miró la caldera, dije, te lo dije. Yo no sé si me preocupa mi despreocupación. Pero mientras mi despreocupación, yo busque el reino de los cielos y su justicia, sus hijos no serán avergonzados. Yo le dije, si te invitamos 18, pues los 18 comerán. Nadie se va a quedar con hambre, porque yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Si usted no cree, el problema es suyo, pero no te metas con mi fe. Ponga que tiene al lado, dile, si tú no crees, problema tuyo, pero no te metas con mi fe. Porque yo no descanso, aleluya, por ligereza. Yo descanso para buscar el reino de Dios y su justicia. Porque mientras yo estoy acostadito, ahí yo estoy maquinándole en el Señor. Y la mente que piensa en el Señor no se turba ni se cansa. La gente que tiene, como me decías, ideas creativas en el Señor, jamás escaseará. Su tinaja jamás tendrá necesidad. Su alacena jamás estará vacía. Y cuando yo le digo jamás estará vacía, no quiere decir que no hayan cosas adentro. ¿Usted me está escuchando eso? El que yo te diga que tu tinaja no estará vacía, no quiere decir que no haya cosas, que haya poquita o mucha cosa adentro. Significa que mientras haya recipiente, habrá aceite. Mientras haya recipiente, habrá harina. La harina no escaseará en tu casa. El aceite no escaseará en tu tinaja. Mientras sea de parte del Señor, el Señor va a añadir. El Señor va a multiplicar todas las cosas que seguirán por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia. Ese es el verdadero descanso. Buscar el reino de Dios y su justicia. Aun cuando estoy durmiendo, la Biblia dice que mi conciencia me enseña. Él enseña mi conciencia, perdón. Él me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Y cuando Él promete por su nombre, Él no es infiel. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si en el 23 casió, hoy vas a poder decir gracias a Dios porque no pasé hambre. Gracias a Dios porque no morí. Gloria sea al Señor porque en todo tiempo fue fiel. El que tú seas, el que te hayas enfermado no quiere decir que te vayas a morir. El que se te presente un problema no quiere decir que no lo vas a superar. Primeramente busca el reino de Dios. Todo lo que se presente delante de ti, que buscar el reino de Dios sea una costumbre en tu vida. Sea una monotonía en tu vida. No, que lo monótono no es bueno, pues que esto sí se vuelva monótono. Cuando buscar a Dios se vuelve monótono, en el sentido de que es repetición día tras día, eso no se llama religión, eso se llama necesidad de Dios. Cuando falta eso, entonces ahí sí hay un problema y comienzas a agotarte en la carne. Y cuando usted empieza a trabajar y tengo que trabajar porque tengo que, y tengo que buscar porque tengo que, y si no vienen los clientes, papá, y si no viene no sé quién, y no buscaste de Dios, no oraste de Dios, pero si viene, y tratando por tu propia fuerza, y tengo que comprar esto para la casita, y tengo que comprar aquello, y comienzas a agotarte en la carne. Primer cansancio, mental. Perdón, no es la carne, mental. Comienza ese cerebro a maquinar, estar constantemente ahí.
Y está raca. Y eso produce un estrés. Hubo gente que no descansó en el COVID y terminó con manchas en la piel, terminó cayéndose el pelo, terminó enfermándose de lo que no estaba enfermo. Déjame decirle algo, yo me afané en el COVID y me afané con la enfermedad. Fíjese, yo no salí de mi casa. El día que salí, llegué a la casa, venimos acá, no había nadie. Seguimos, fuimos a casa de Maite y yo, vámonos para la casa. Y ya, estamos aquí, vamos a casa de Maite. Y yo, vamos para la casa, estamos aquí, vamos a casa de Maite. Y yo estaba con el COVID, oye, que no quiero que mis hijos se enfermen, no quiero nada. En fin, fuimos a casa de Maite. Yo no me quito el nasobuco. Y el niño, quítate el nasobuco, no seas tan eso. No sé. Estamos aquí en la casa, mira, no sé qué. Y yo, oye, no. Y cada rato me hacía. Y pasaba ya, le decía a la mano. Llegando yo a mi casa, me dice Maite, se acaban de llegar los niños con fiebre. Y digo, viste, te lo dije, mira. ¿Quién te dijo que teníamos que hacer? Y ahí empezó Javier a maquinar. Empezó. Falta aire. Y me dio hasta fiebre. Y nunca tuve nada. Pero empecé en el cerebro a maquinar. Que yo estuve en contacto con los muchachitos que se sentaron al lado mío, y fueron a coger el teléfono, que me hacían así, que no sé qué, y empezó mi cerebro a maquinar. Y un cerebro que no descansa te lleva al estrés, te lleva al cansancio mental, te lleva al suicidio, te lleva a terminar hasta con la vida. Yo he visto y he oído gente en la iglesia terminar suicidio. Pues porque por un momento dieron un espacio, un cansancio mental, jamás lo enfrentaron y terminaron mal. Yo no le voy a decir a usted para dónde se fue. Yo le puedo decir a usted que hay una consecuencia por lo que usted haga, pero nunca le voy a decir a usted dónde terminó una persona. Yo le puedo decir, según esto va a terminar en tal lado, pero yo nunca te voy a decir, esa persona terminó ahí, porque nadie sabe de quién Dios tiene misericordia. Y en el último respiro pidió perdón al Señor. Mira, hubo algo en las redes que me impactó. Un pastor que le estaba diciendo, había otro pastor que estaba siendo ministrado, y el profeta le dijo, tu hija no se la llevó Satanás. En el momento antes de morir, clamó a tu Dios, y hoy tu hija está en el Señor. Él vino antes de la muerte. Él vino antes de... Allá que lo tienen que entender. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en bondad. Dios es fiel hasta lo... Hay alguien que lo tiene que creer. Por eso nunca le voy a decir dónde terminó alguien, porque 2 segundos te bastan para tocar el corazón de papá. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado en su presencia no lo... Fíjese cuando dice no lo rechazará. Dios permitió eso que estuviera escrito en su palabra. Un corazón en su presencia no lo rechazará. Es imposible que Dios mienta. Cuando vienes con un corazón roto delante de Dios, no importa nada, solo tu corazón delante del Señor. Entonces es necesario que a veces nos desnudemos y dejemos esa fachada incluso que tenemos en lo íntimo. Y decirle, Señor, sin ti no soy nada. Estoy cansado. Esta oración que dice, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y dice, luché como un soldado. ¿Luchó o no luchó? Pero a veces sufrí. Fíjense cómo dice, y aunque la lucha he ganado, mi armadura ha desgastado, vengo a ti. Solo el descanso en el Señor es capaz de restaurar nuestra vida, restaurar nuestras mentes, restaurar nuestro espíritu. Lo que tiene al lado, dile, líbrate del cansancio mental. Y sacúdete los oídos por si mi voz estuvo pesada. Amén. Vemos hoy en día, aleluya. Vamos a otro. Dice, y en esta constante en nuestras mentes terminamos turbados y preocupados en demasía. Pues el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Cuando mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. En el momento que tú dispongas tu corazón a orar por algo del Señor, la Biblia me enseña que Él ya envía la provisión. Llegará en la medida que tú tengas la constancia, la fe, la seguridad, la certeza de que llegará. Pero desde el momento que dispusiste tu corazón, desde el momento que lo pensaste, ya el Señor había enviado la provisión. Amén. Por eso no escaseará. Había una mujer que lo que tenía era para comer y echarse a morir.
ella y su hijo. Y Dios le dijo, cuando llegue el profeta, dale. Y después que Dios le dice al profeta, ve. Y cuando el profeta llega, le dice, tú no primero, dame a mí. Necesitas darle primero al Señor. Que aunque creas que te quedas sin nada, empieza a llegar la provisión. Párate frente a tu closet. Saca un poco cosas. La Biblia dice primeramente a los hermanos en la fe. Lo dice así. Porque hoy tenemos una tendencia a ser vistos como misericordiosos. El Señor es sabio y establece seguridad. Dice, primero a los hermanos en la fe, después a los de afuera. Porque si yo, que soy tu hermano, no sabes ayudarnos y yo en Cristo no me sé fortalecer, ¿qué ganamos? Voy a cuidar otro huerto y voy a descuidar mi huerto. Primero dice la palabra, a los hermanos en la fe. Después, a los hermanos, a los demás. ¿Qué tiene que tú? Mira, a veces, pastor, pero vas a ser chantajista con Dios. No es que yo soy chantajista con Dios. El problema es que hay principios bíblicos que funcionan. Al que bendice, Dios le bendice. Amén. Al que da, Dios le paga y paga bien. Porque cuando tú estás dando, tú no le estás dando a una persona, tú le estás dando a Dios. Amén. Porque la Biblia dice, escucha lo que dice la Biblia. En Mateo 25, ¿a quién es el que viene a buscar al Señor? Al que cuando yo estuve en cárcel, me fuiste a visitar. Al cuando tuve hambre, me diste de comer. Al que cuando tuve sed, me diste de beber. Al que cuando estuvo tumbado, estuviste ahí para él. Al que tenía necesidad y tú le fuiste de auxilio. Por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeñines, a mí me lo hiciste. Por eso dice la Biblia que todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Porque todo lo que usted y yo hacemos no nos cuenta para nosotros, nos cuenta para el Señor. Hazlo desinteresadamente. Que no sabes hacerlo desinteresadamente, pues hazlo interesadamente hasta que se vuelva desinteresado. Porque cuando usted le pesa dar, no todos tienen el don de dar. Y escuche, no juzga a la gente por algo en la medida que ellos no están medidos. Porque en esa medida tú serás medido. O sea, la Biblia dice que el que tiene el don de profetizar, el que tiene el don de dar, el que tiene el don de orar, el que tiene el don de predicar. Por eso somos un cuerpo. Un equipo formado para que su cuerpo sea preparado, edificado y levantado. Cada uno tiene una función. Pero si tu don no es el dar, muchas veces no es que seas tacaña, es que tu don no es el dar. Pero déjame decirte algo. Si no es el don el dar, vuelve la obligación, vuelve la obediencia hasta que se vuelve un don. Se vuelve un don en el momento que das sin esperar nada a cambio y lo das con alegría. Por eso Dios ama, vuelvo y te repito, al dador alegre, porque Él da sin esperar nada a cambio. Lo que hizo el Señor fue dar sin esperar nada a cambio, porque Él dio a su Hijo por nosotros sin esperar nada a cambio. Él dio la provisión para la salvación sin dar, sin esperar nada a cambio. Porque Él sabe que nosotros le fallamos. Y lo hacemos con mucho seguimiento. Nos equivocamos. Metemos la pata. Pero Dios dio sin esperar nada a cambio. Pero sabiendo que en sí mismo habría mucho fruto. Sin esperar nada a cambio, pero para dar mucho fruto. En esa medida tenemos que hacer tú y yo. Dar, que no es mi don, pues lo voy a hacer por obediencia. Y en obediencia el Señor me va a transformar como en un espejo en su gloria y me volveré un dador alegre. Lo que no era por don y era por obediencia se convirtió en don. Y más allá que don, también se convierte en un talento. ¿Quién vive? Y a su nombre. Para este talento no esté tocando bandera ni dando pandero ni tocando. Tiene dolor de cabeza, ¿verdad? Tiene dolor de cabeza. No estés tocando cuando vayas a dar. Da en lo íntimo. Porque todo lo que hagas en lo íntimo, el Señor lo recompensará en público. Vamos por 4 minutos, 18, ¿verdad? Gloria sea al Señor. ¿Quién vive?
Confía porque Dios añadirá a tu casa, a tu alacena, a tu vida. Busca del reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán por añadidura. Esto lo vamos a coger ejemplo para dos cosas. Las añadiduras que me seguirán y ahora veremos lo próximo. Diga conmigo, cansancio. Antes de ir ahí, vamos a Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Si usted está cansado, me dice y paramos aquí. Nos vemos el próximo domingo. ¿Alguien está cansado? Pues parece que sí. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Escuche. Y yo os haré descansar. Dice su palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ¿dónde hallo el descanso para mi alma? Entregándole todas mis cargas al Señor, todas mis preocupaciones, todas mis escaseces. Señor, aquí lo pongo delante de ti. ¿Sabe? A veces tienes que venir incluso sin esas necesidades. Simplemente venga a darle gracias a Dios, porque dice la palabra que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad antes que la pidamos. Y en el momento que Él lo sabe, si aún Él bendice, los padres malos, siendo los padres malos saben dar buena dádiva a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Si nosotros siendo malos, mi hijo me pide pan, yo no le voy a dar piedra. Y si me pide un refresquito, yo no le voy a dar una culebra. Y si me pide un helado, yo no le voy a dar un veneno. Cuanto más mi Padre que está en los cielos, que yo vengo roto delante de Él a darle gracias, a agradecerle, a bendecir su nombre, a someterme a su voluntad, a hacer lo que Él dice que yo tengo que hacer. Cuanto más Él me va a dar a mí, si Él es bueno, y para siempre su misericordia. Segundo tipo de cansancio, ¿dónde? En el cuerpo. Segundo tipo de cansancio es en el cuerpo. Vivimos una vida agitada hoy en día, donde muchas veces el tiempo no nos alcanza. Hay una fatiga muscular enorme. Vivimos tan ajetreados, que muchos padecen de estrés, de cansancio y dolores en todo el cuerpo. O sea, la vida que vivimos hoy en día es muy acelerada. Y hoy en Cuba, le voy a decir, nos quejamos mucho de Cuba. Pero en otros países es aún más ajetreada la vida. Y no tienes tiempo para nada. A veces yo hablo con mi sobrino y le digo, no tengo tiempo. A veces hablo con Joan y Joan me dice, tranquilo, habla, que yo estoy hablando por el speaker que estoy trabajando. Y a veces hablo, no, tranquilo, estoy trabajando, no. Sí, después te llamo, no sé qué. Y yo he visto gente llegar, he hablado con gente a las 11 de la noche que viene en el carro de su trabajo. Y es una vida constante y ajetreada. Y es una vida donde el consumismo es tan grande, es constante esa monotonía de trabajo. Hoy me levanto 5 de la mañana, voy para el trabajo porque tengo que manejar no sé cuántas millas. En el trabajo no sé cuántas horas. Después salgo para otro part-time. Es inglés. Salgo para no sé qué, y salgo para no sé más cuánto, y después ahí vino a las 11, 12 de la noche. Pero nosotros aquí también, que salimos a las 6 de la mañana, el transporte no está, me tengo que bajar en un peón, tengo que coger una gacela, llegar al trabajo, llegué tarde, el jefe me dijo que no puedo llegar tarde. El problema no es mío, después de esa hora tengo que virar para atrás, llegar a mi casa a las 8 de la noche, mi familia me está esperando, tengo que cocinar, tengo que no sé qué, y se vuelve una vida demasiado ajetreada. Y este cuerpo, escúcheme iglesia, se empieza a cansar. Este cuerpo se comienza a fatigar. Y no hay espacio, diga conmigo, no hay espacio para nosotros. Hay varias cosas que atentan contra ellos y una es el tiempo. La Biblia dice y vemos que al pasar, aleluya, el almanaque, como decimos en el pueblo cubano, el ser exterior se va desgastando. Es algo que por mucho que usted le quiera poner ejercicio, por mucho que usted le quiera hacer, por mucho que usted quiera, este cuerpo exterior se va deteriorando, se va cansando. Llega un momento que te agaches y necesitas que alguien te tome por la mano para levantar. ¿Es reina? Este cuerpo exterior se va desgastando. Dejamos de oír bien, dejamos de movernos bien. Nos volvemos más lentos, nos volvemos un poquito aparentemente más torpes, perdemos un poco la visión, perdemos el oído, comienza a jugar con nosotros la presión. No eres hipertenso, pero empieza a jugar la presión con nosotros, y empiezan cosas a pasar en nuestra vida que decimos, ¿pero por qué? Fácil, almanaque.
Los años, los achaques. Empezaste con situaciones. No es el enemigo. Las libras. Sí, el día 8 ya empezamos. Ese cansancio en la carne comienza a hacernos desmayar. Y luego no tenemos fuerzas para nada. Que me toca una vigilia, caí y me dormí. Que me toca orar, me quedé dormido. Que me toca levantarme temprano, me quedé dormido. Que no puedo, llega un momento que hay alguna enfermedad, diabetes, cualquier cosa, entonces ya no puedo ayunar. Porque entonces cuando ayuno me da un bajón de azúcar. Entonces es ese cuerpo exterior que se va desgastando. Y eso pasa, dile que tiene al lado, con el tiempo. Dios estableció algo, estableció 120 años. Porque la maldad del hombre empezó a alargarse según los años. El hombre vivía 800, 700, 600 y pico años. Y aún mayor era la maldad. Y se acostaba con sus nietas, con sobrino-nietas, con tataranietas. Y empezó esa maldad del hombre a crecer. Y Dios establece y dice, mira, no voy a raer más al hombre de la tierra. Eso no lo voy a hacer más. Pero sí voy a establecer 120 años. Y pocos tenemos el privilegio de llegar ahí. Pocos tenemos el privilegio de llegar a los 120 años. E incluso así, ¿por qué? Porque este hombre exterior, diga que Dios mío, se va desgastando. Vamos a Dios, se va desgastando. Solo descansar ayuda un poco para renovar nuestra fuerza. El sueño es una estrategia que tiene el cuerpo, digamos así, herramienta que tiene el cuerpo para regenerarse. No se regeneran las conexiones neuronales, se regenera el cuerpo, se estira la columna, descansa. Es en el sueño. Y si a pesar de eso, mira, eso es algo en que yo tengo que superar. Yo tengo que aprender a dormir un poquito más. Usted me dice que yo me levanto a las 9, pero no es que yo me levanté a las 9 de las 8 de la noche. Es que me acosté muchas veces 5 o 6 de la mañana. Entonces tengo que aprender a descansar en esa área. Mi cuerpo es necesario que descanse porque esto es templo, dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Y como es templo, escúcheme, del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo. Es mi responsabilidad cuidar ese cuerpo. Es mi responsabilidad que no termine aruñado, dañado. Es mi responsabilidad que soporte el llamado del Señor hasta que el Señor quiera. Por eso a partir del día 8 empezamos. Tú verás. Entonces, es natural ese cansancio, es natural ese desgaste, pero tenemos que trabajar en ello. Ese es imposible que alguien se lo quite. Por mucho que usted haga, por mucho que usted trabaje, escúcheme hermano, no se me entretenga. Por mucho que eso, su cuerpo se va a cansar. Ya estamos terminando casi. Nos queda el tercero, el espíritu. Aleluya, diga conmigo, cansancio en el espíritu. Y aquí ocurre algo distinto. Aquí es algo diferente, donde la falta de acción produce estancamiento y muerte. Vamos un momentico a la palabra 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Dice su palabra, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, como le decía, el interior, no obstante, se renueva día a día. Vamos, diga conmigo, se renueva día a día. Aunque esto exterior se desgasta, lo interior crece día a día. Y ese sí está diseñado para la eternidad. Ese no está diseñado para 120. Ese está diseñado para una eternidad en el Señor. Usted no fue creado para ir al infierno. Usted fue creado para estar eternamente en la presencia de Dios, para adorarle, para compartir cara a cara. Porque la Biblia dice que caminaremos con Él en la Nueva Jerusalén. Le veremos cara a cara, adoraremos, le exaltaremos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso a mí me gusta un versículo, fíjese, que dice, y esto no va a ser mi justificación para no hacerlo el día 8. El día 8 comienzo. Es un compromiso delante de todos. Pero la Biblia dice, sí, el compromiso se toma así, lo prometo. No lo juro, lo prometo. Comenzó el día 8. Pero hay un versículo que dice que el ejercicio corporal para poco es provecho. Escuche, el ejercicio corporal para poco, no es que para nada, no, es que para poco es provecho. Más el hacer el bien, más alimentar lo que es lo del espíritu, ese sí es para mucho. El corporal que vamos a comenzar porque es necesario, lo vamos a hacer.
pero es para poco provecho. Más que mi ser exterior, tiene que ser mi ser interior. Porque con el tiempo este se desgasta, pero el interior cobra vida en mí. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya, y a su nombre. En el espíritu es necesario la constancia, el constante mantenimiento, la constante ejercitación, porque la fatiga y el cansancio espiritual viene por la falta y no por el exceso. O sea, mi fatiga espiritual, el que cuando estamos orando me quedo dormido, el que cuando tengo que leerme, el que cuando tengo que oír la palabra me pongo, aquel que Pablo estaba predicando y se le quedó dormido y se le cayó de la ventana y se murió, y Pablo le dijo, ven que te voy a castigar. Lo resucitó y lo volvió a poner a oír la palabra. ¿Te cansaste por él? Pues te voy a poner a oír la palabra, porque la palabra es la que edifica. No importa cuando tú te goces, te saltes, digas, si vive Cristo, vivo yo, es verdad. Pero lo que te edifica y te direcciona es la palabra del Señor. Sin la palabra, nada. Porque Él es el verbo hecho carne. Si no lees su palabra, si no te edificas en la palabra, mueres. Y la fatiga espiritual no viene por el exceso de hacerlo, viene por la escasez de ese entrenamiento. Mientras menos tú haces en el espíritu, más te fatigas para el Señor. Más llega el Señor, por eso llegas desgastado espiritualmente muchas veces. Por eso a veces ni te conectas al Señor. Tienes que llegar a un nivel de intimidad que incluso cuando te saquen de ella puedas volver a lograr en meterte en ella. No puedes irte y ya, se acabó, no. Porque la presencia es una atmósfera que no la creo yo, o sea, yo la creo para mí, pero tú la creas para ti. En tu sacrificio de adoración, en tu sacrificio de alabanza, te está preparando el tiempo para recibir del Señor. Mientras yo te estoy dando, me estoy preparando para recibir. 2 más 2, 4. 1,5 más 1,5, 3. Cuando yo preparo mi ambiente, dándolo a Él, me beneficio, porque me preparo para recibir yo. Si yo no me ejercito espiritualmente, voy a terminar muerto espiritualmente. Tarde o temprano, todo me afecta, todo me duele. Me dejo de fijar en la cruz para comenzar a fijarme en el que también necesita la cruz. Y todo lo que haga el que necesita me afecta más que lo que dijo el que fue a la cruz que iba a hacer conmigo. Fatiga espiritual es distinta a las otras dos. Las otras dos vienen por el exceso, esta viene por la falta. Que no te sientes bien, ponte a orar. Busca primero del reino. Que estás preocupado, ponte a orar. No se turbe vuestro corazón, ni se contrista vuestro espíritu. La Biblia dice, no contristéis al espíritu con el que fuiste sellado. Y la manera de contristarlo es no hablarle. Cuando tú no le hablas a alguien, esa alguien haya desprecio en ti. Fíjate, pasa por el lado y deja de hablarle a alguien. Que es la persona, que a lo mejor no es porque le cae mal ni nada. Sencillamente no has conversado con él un buen tiempo. ¿Qué piensa tu mente? Algo le hice. Algo pasó. Ay, se está haciendo mal plástico. ¿No le ha pasado que usted no conoce a una persona y le cae mal hasta el momento que la conoce? Porque la falta de intimidad y conversación separa. En la misma manera se contrista el Espíritu Santo. Cuando usted deja de intimar y de hablar con Él, entonces usted se va apagando espiritualmente. Porque lo que te da vida dentro de tu espíritu es el mismo espíritu ese que te selló. Tú y ese espíritu se hacen uno. Aleluya. Tú y ese espíritu se hacen uno. Y cuando tú apagas uno, el otro se empieza a morir. Porque lo que le dio vida al espíritu que hay en ti fue el que vino a morar, no la capacidad que tú tuviste de darle. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de avivarlo. Solo en su presencia Él se aviva. Porque lo que es espiritual se aviva con lo espiritual, y lo que es carnal se aviva con lo carnal. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Te voy a decir el apellido. Estos son los que andan conforme al Espíritu.
y no conforme a la carne. ¿Quiénes son los que no tienen condenación? Los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En el momento que dejaste de alimentar y se fatigó lo espiritual, hay una condenación que te puede alcanzar. Y no te estoy diciendo maldición, diferencia, maldición, condenación. No tiene nada que ver una cosa con otra. No piense por ahí, no, ahora habla mal de mí y eso me va a alcanzar. No. No se vaya a poner en eso. Me tiraron un chiqui. No se puede. Usted está impermeable. Hay dos que lo entendieron. Usted es impermeable. Y le dice, la Biblia dice que el que está, que es por amor, si Él es por nosotros, si Él es por nosotros, más grande es el que habita en mí que el que está en el mundo. Usted es impermeable. A mí no me entra ni con cañones. Es como dice el Choco, ¿no? Con tanque de guerra, con no sé qué. Vengan con cualquier cosa. Que yo soy impermeable. Tengo que tener al lado y le tengo una coraza. Vamos, toca ir, le tengo una coraza. Aleluya. Cuando no oramos, aleluya. Vamos, dile, toca que te al lado y le tengo una coraza. Dile, mírala, obsérvala. Dile, mira qué hermosa es. ¿Sabes cuál es esa coraza? Las mismas vestiduras del Señor. La Biblia dice en Isaías que Él se vistió. Y en Efesios te dice a ti, revestidos de esa armadura con la que Él mismo se vistió. ¿Cuál es mi coraza? La vestidura del Señor, la cual Él no me la pone, me la pongo yo. Él me la entregó. Él mandó a su Hijo unigénito para que pagara el precio por ti, para que tú tuvieras la capacidad, después de haberle aceptado, madurar, crecer y decir, pues ahora me visto con su armadura. Es una responsabilidad que tú te vistas. ¿Quién te la va a limpiar? ¿Quién te la va a reforzar? En la presencia con el Señor. Aunque vengas cansado, aunque la armadura ha sido desgastada, Él te la va a renovar. Pero quien se la tiene que poner eres tú. Quien tiene que decir, pues el escudo, pues la espada, pues el apresto del evangelio, pues el casco, pues el yelmo. Quien se la tiene que poner es usted. Si usted anda con media vestidura, no culpe al Señor. Tenga carácter y póngasela completa. Ponerse la vestidura del Señor lleva carácter de Cristo. Si no tienes carácter de Cristo, se te va a quedar algo fuera. Y ahí es cuando dice, me bajé de la cruz. No te bajaste, es que nunca subiste el pie que te quedaba. No, me bajé de la cruz. No. La Biblia dice que el que poniendo las manos al arado mira atrás no es digno, no es apto. Si dice te bajaste, pues nunca subiste ese pie. Aunque usted se aire, no peque. Hay un espacio que no es el Señor, porque sabe que aquí llega un momento que la santanilla pica, que la sangre hierve, que te molesta, pero tienes que encontrar el camino otra vez. Déjame decirte algo, van a venir gente que te van a provocar que salgas. Van a venir gente que mientras tú vas caminando te van empujando. Por un tiempo caminaste bien y llegó alguien que te empezó a empujar. Y empezó a empujar. Y de momento lo empujaste todo. Y de momento se formó ahí tremendo empuje. La cola del peón, para aquí, para allá y para aquí, para allá. Pero tiene que llegar un momento que tú tienes que darte cuenta. Te airaste en este momento, pero no puedes pecar. No puedes salirte del camino para darle una galleta. Antes de salirte del camino para darte una galleta, dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mientras Él me va queriendo alocar, pues yo voy buscando del reino de los cielos y su justicia, y el bien y la misericordia. Y esas cosas me seguirán todos los días. Y el que vino agitado y fermentado se tiene que correr. Se tiene que echar a un lado. Dile al que tiene al lado, la montaña se moverá. Dile, la montaña se tiene que mover. Aleluya. Se tiene que mover. Pero no te salgas del camino. Somos cristianos porque nos llamaron los del camino primeramente. Primeramente a nosotros no nos dijeron cristianos. Nos dijeron cristianos por hacer las obras que hacía Cristo. Pero nos llamaban los del camino. No solo porque iban por el camino predicando, sino porque se caminaban en la calle estrecha. Los del camino. No se desvíen. Quizás te empujaron y el pie hiciste así en el molde y trataste de coger el impulso, pero no de la des. No muestre que ese pie está abajo. Súbelo. Él peleará por ti. Cuando aprendes a pelear, y fíjese, yo no sé si a usted le ha pasado,
Pero yo he visto situaciones donde se ha formado, donde te has puesto, pero de momento tú has dicho, que yo tengo un Cristo. Y empezaste a orar y como que lo otro fue lo que le llegó un amansaguapo, como le decían por ahí. Le llegó el amansaguapo. Y de momento esa persona se hizo un pastel y empezó a colaborar contigo. Porque el Señor peleó por ti. No te bajes. No pongas un pie ahí abajo. De nada sirve eso. Mantente en la cruz. Dile que te da al lado, mantente en la cruz. Aviva lo que Dios puso en ti. El que está constante no se pierde. Aleluya, escuchen. El que está constante no se pierde ni la más mínima, porque lejos de estar agotado se encuentra hambriento y necesitado de más. En el espíritu la falta de actividad cansa y la constancia fortalece. Es inverso a lo que hemos visto anteriormente. En el espíritu, mientras más hago, más me fortalezco. Mientras más oro, más crezco. Mientras más obedezco, más crezco. Mientras más soy, aleluya, dependiente de Él, más crezco. Mientras más digo, tengo que agradarle a Él, pues más crezco. Ese no se debilita, ese crece. Entramos como niños y terminamos siendo a cuya imagen hemos sido diseñados a ser. ¿A imagen de quién? De Cristo. Es a la inversa, el espíritu la falta cansa, la constancia fortalece, elimina el sedentarismo espiritual. Aleluya. Toca que tiene al lado y elimina el sedentarismo espiritual. Entonces vimos dos cosas ya. Número uno, que Dios lo estableció, y número dos, que es necesario. Que tú descanses no es necesario para el bien de Dios, es necesario para tu bien. No para Él, sino para ti y para mí. Es algo que nos conviene a nosotros. No es a Él, es a ti y a mí. Para mí todo lo que Él estableció en su palabra es para mi conveniencia. No es para la de Él, porque Él no necesita nada. Él todo lo hace por gracia y por amor. Aleluya, por bondad y por fidelidad. Todo lo hace Él así. Todo lo que establece en su palabra me conviene a mí. Y si tú desechas lo que te conviene, pues no hay otra cosa que hacer. Todo lo establecido por Dios me es necesario. Por eso ya hemos visto dos cosas. Y la tercera es bien corta para que no se me asuste. Es establecido por Dios y es necesario. Y número 3, Dios estableció una fuente de descanso. Porque el problema es que no encontramos muchas veces dónde está. Y por más que nos acostamos, y por más que nos quedamos en casa, y por más que tratamos de aligerar el peso, seguimos cansados. Seguimos turbados en nuestro corazón. Por eso Dios tiene que establecer, diga conmigo, una fuente. Diga conmigo, una fuente. Vamos a Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. Esa la leímos, pero vamos a volverla a leer. Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. Vamos a volverlo a leer. Dice, la principal fuente de descanso. Aleluya. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, ya lo leímos, y os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese versículo no lo vimos ahorita, lo estamos leyendo ahora. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todo lo que tenga que hacer para el Señor no te va a ser tedioso. Cuando aprendes a buscar primeramente de Él, cuando aprendes a descansar de Él, más que cansancio te va a dar ánimo, más que fatiga te va a fortalecer. Él es la fuente. Aleluya. Vamos a Juan, vamos a ver qué tipo de fuente es Jesús. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. ¿Ya estamos ahí? Aleluya. Y vemos a Jesús hablando con una samaritana, una mujer de Samaria. Y dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La mujer estaba sacando del pozo agua. Y Jesús le liga la necesidad en la carne con la necesidad espiritual. Le dice, tu cansancio no está en la carne, tu cansancio está en lo espiritual. Que por mucho que tú lo intentas en la carne, mientras el espíritu no esté vivo, seguirás cansado. Mientras lo que te da la fuente de vida no esté en ti, entonces seguirás agotado.
Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que se lleve esta agüita a la boca, pasado un momento, volverás a tener sed. Pero dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Quién es el agua que Él le dará? ¿Qué es el agua que Dios dará? La palabra, ¿a quién más? El Espíritu Santo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Aleluya. ¿Cuántos beben de su Espíritu? Usted tiene que saciarse de su Espíritu. Si usted no se sacia de ese Espíritu, volverá a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Él le estaba diciendo que ya la iba a dar. Dice que yo le daré. No le dijo que ya te estoy dando. No, que yo le daré. Porque había una promesa que había de manifestarse 40 días después. Había de derramarse el agua de vida que iba, aleluya, a ser manifestado en nosotros. Aquella que iba a quitar de nosotros la sed. Aquella que en el Espíritu tendremos sed, pues ella misma me alimentará. Aleluya, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es el agua que no te dejará tener sed jamás. Esa es la que brotará desde dentro de ti. Esa no te la va a dar otro. Por eso su palabra dice, y nadie tendrá que enseñarte, todos me conocerán. La fuente de vida que hay en ti brotará para vida eterna. Si no hay fuente, no brota. Pero si la fuente está en ti, va a brotar para vida eterna. Todo lo que te lleva a clamar a Padre, aleluya, es lo que te da vida eterna. Porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. La fuente se llama Cristo. Usted la conoce, acérquese. No crea por creer, ponga su fe en acción. Aleluya, descanse en Jesús, confíe en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Una fe estéril no es fe. Fe que descansa en Él lleva mucho fruto. Vuelve y le repito, y con esto estamos cerrando. La fuente de vida es Él. Que su Espíritu viene a nosotros y comienza a brotar desde dentro de nosotros. Por eso lo que salga de ti va a alcanzar a tu matrimonio, va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tus generaciones, va a alcanzar a tus vecinos, va a alcanzar a tu jefe, va a alcanzar a tu amigo, va a alcanzar a todo el que te rodea, porque de dentro de ti correrán ríos, no un río, sino ríos de agua viva. Que todo el que bebiere, que todo el que se acercare, aleluya, y como el ciervo brama por las aguas, así brama mi amor, así clama mi alma por ti, Señor. Todo lo que salga de ti será un río de agua viva, que todo el que esté cerca tendrá la necesidad de acercarse a beber. Vuelvo y te repito, Él es el autor y consumador de la fe. Y con esto voy a cerrar y quiero que te pongas de pie después que lea esto. Fe estéril no es fe. Escucha, iglesia. La fe que no produce no es fe. La fe que no toma acción no es fe. La fe que se estanca no es fe. La fe que no se aviva no es fe. La fe que no produce no es fe. Fe que descansa en Él lleva mucho fruto. Descansar en Jesús no es falta de acción, es todo lo contrario. Es accionar en Él, por Él y para Él. Descansar en Él es accionar en Él, por Él y para Él. Ponte de pie si tú has estado cansado. Ponte de pie y vamos a adorar a Dios.